Hola, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad de la unidad 3, que trata sobre funciones, gráficos e impresiones. En este caso vamos a realizar esta tabla que está acá. Este título de esta tabla, por ejemplo acá, yo lo conseguí con que insertar, me voy a la opción texto y en texto voy a borrar. En borrar selecciono un modelo como este y ahí entonces le escribo el nombre que yo requiero. ¿Ven? Simplemente lo de aquí, cambio los datos y después que termino de crearlo lo muevo hacia donde yo quiera. Así va a ser el título de su compañía, de la tabla. Bien, eso en cuanto al título. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esta tabla que está aquí. Van a seleccionar, en este caso vamos a seleccionar estos mismos compañeros que están aquí. En sucursales van a poner de la sucursal de la 1 a la 3, vamos a repetirla varias veces. Por ejemplo, copiar, pegar varias veces, cuestión de que se repitan, eh, para que luego hagamos en la próxima actividad algo que va a tener influencia esta parte de la repetición de sucursales o dependencias. Bien, entonces aquí vamos, ingresamos estos representantes, las sucursales a quien pertenecen son sucursales ficticias. Aquí cantidades por un trimestre. Para crear esta celda combinada, creo que ya lo he explicado, pero lo explico de nuevo. Por ejemplo, si quiero que esta celda de aquí me salga así 3 en una, entonces yo lo que hago es que selecciono la 3 y vengo acá arriba, miren aquí, y le doy combinar celda y ahí aparecen las 3 celdas combinadas. Así le estoy vengo aquí arriba donde dice préstamo primer trimestre, préstamo segundo trimestre. Ok, como no la quiero así, vuelvo y copio esto aquí y ya retorné, control V, retorné a la celda como estaba. Entonces, ok, continuamos. Aquí va a ingresar cantidades aleatorias como ustedes deseen. Aquí vamos a utilizar la arroba suma, eso ya lo tenemos, para ver los totales de aquí. Igual van a ser aquí, igual van a totalizar aquí. El total de esto aquí es la suma de esto más esto, o sea, del primer trimestre y el segundo trimestre. Ok, entonces vamos a rellenar el cuadro completo. Vamos a rellenar el cuadro completo, que eso ustedes lo van a hacer con cantidades que así predeterminen. El cuadro al final del día debe quedar así. Bien, debe quedar así. Ahora, ¿qué vamos a aplicar aquí? Por ejemplo, lo primero, que después que lleguemos al total que está aquí, este total es la suma de los dos trimestres. Entonces aquí hay un detalle que ya lo hemos hecho. Por ejemplo, la fórmula que tenemos acá es esta, que ya la hemos visto. Vamos a ampliar un poco más la pantalla para que lo vean. ¿Cuál es la fórmula? Vamos acá, esta es la fórmula. Y me dice que la fórmula es arroba si el valor que está en la celda O8 es menor que 20.000, entonces yo voy a multiplicar la celda O8 por 0.5, que es el 5%. De lo contrario, si el valor que está en la celda es mayor que 20.000, entonces lo voy a multiplicar por 0.2, que es el 20%. Fíjense, 0.05 es el 5%, 0.2 es el 20%. Bien, entonces ahí tenemos ya el cálculo de la comisión, que es un 5% y un 10%. 5% para las ventas menor que 20.000 y 20% y 10% para la venta mayor a 20.000. Yo le puse en la celda, en la fórmula, perdón, en la fórmula ya puse aquí
20.000, pero realmente 20.000 no, sino 0.20. Como el enunciado dice 5% y 10%, entonces cambio esta parte de aquí que me dice 0.20 y le pongo 0.10. Ese es el 10%. Ya ahí tengo el cálculo que requiero. Ok, el 10%. 10%, 5% y 10%. Corrijan eso, que yo lo puse 5 y 20 en la explicación que le di, pero ahí ya lo arreglan. Entonces, como ya tengo ese cálculo de esa celda, de esas comisiones, entonces lo que hago es copiar la celda hacia abajo. Bien, que no sería la celda sino la fórmula. ¿Va? Maximizo, miren cómo maximizo, o sea, cómo ajusto, me posiciono arriba y ahí ajusto. Ok, bien, ya tengo la tabla completa en cuanto a los cálculos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer ahora? Ok, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer ciertos cálculos que ya hemos visto. O sea, vamos a ver, aquí tenemos un repaso de fórmula clásica y alguna de funciones clásicas y otras funciones que vamos a agregar. Entonces, ¿cuáles serían las funciones clásicas? Bueno, serían suma, promedio, máximo, mínimo y sí. El sí en inglés y el sí en español. El sí es esta aplicación que está aquí, que está acá, que es el cálculo de comisión. Entonces, aquí debajo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo hice varios cálculos, que esos cálculos vamos a copiar a las respectivas a los respectivos préstamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que aquí tenemos el total del préstamo con la forma @suma. Eso es clásico, ya ustedes lo saben. Míralo ahí. Bien. Entonces aquí el promedio también con la fórmula que la fórmula promedio. Míralo ahí. Bien. Aquí es con el mismo @min. Y el rango, siempre recuérdense que el rango es el rango completo de la tabla, o sea, el rango de la columna que vamos a calcular. En este caso sería esa columna completa, o sea, esta. Ok. Entonces, venimos acá y tenemos máximo, que es del mismo rango al máximo. Si queremos calcular, copiar todas las fórmulas, ya sabemos lo que tenemos que hacer, arrastrar, y ahí tenemos todas las fórmulas aplicadas a cada una de las columnas. Cuando le aparecen así, le digo que el monto o la cantidad es mayor del espacio que tiene la celda. Entonces hago lo siguiente y le digo que arrastro